Hola, bienvenidos a la sexta clase sobre la teoría de la demanda efectiva de Keynes. En esta sesión nos vamos a enfocar en el rol que va a tener el gobierno y los gastos del gobierno en la determinación del nivel de producción y en el nivel de empleo en una economía cerrada. Entonces, el gobierno puede afectar la actividad económica y el nivel de empleo a través de dos canales. El primer canal van a ser los gastos de gobierno, es decir, la demanda de bienes y servicios que va a hacer el Estado a otras empresas. Es importante recalcar que no todo egreso de dinero del gobierno es un gasto público. Si el gobierno, por ejemplo, entrega un subsidio a una empresa o a un hogar, esta transacción no se realiza a cambio de ningún bien o de ningún servicio, es simplemente una transferencia de dinero. El primer canal van a ser los gastos que va a realizar el gobierno al adquirir bienes y servicios. Y el segundo canal van a ser los impuestos, es decir, cuánto va a ser el dinero que va a parar al gobierno como forma de ingresos. Y a los gastos los vamos a denominar con la letra G y a los impuestos con la letra T, porque taxa significa impuestos en inglés. Entonces, la relación entre los ingresos del gobierno, que van a ser los impuestos, y los gastos, que van a ser los egresos, va a determinar el déficit fiscal. Y el déficit fiscal va a indicarnos cuánto es la necesidad de financiamiento externo que va a necesitar el gobierno para poder financiar su nivel de gasto. Por ende, el déficit fiscal, le vamos a anotar como DF, va a ser igual al nivel de gasto menos el nivel de impuestos. Todo esto en el caso más simplificado posible. Si los ingresos de un gobierno, que son los impuestos, son iguales a sus egresos, que va a ser el gasto público, entonces el gobierno va a gastar todos sus ingresos. Y esto va a implicar, entonces, que el déficit fiscal va a ser igual a cero. Es decir, que el gobierno no va a tener necesidad de financiamiento externo para financiar su gasto público. Por otro lado, si los gastos del gobierno son mayores a sus ingresos, entonces el gobierno está gastando más de lo que le entra en ingresos. Y por ende, el déficit fiscal va a ser positivo. Esto va a implicar que el gobierno va a tener que emitir deuda que va a tener que ser adquirida por el sector privado de la economía para poder financiar sus niveles de gasto. Y por otro lado, si el nivel de gastos es menor al nivel de ingresos, entonces el déficit fiscal es negativo. Esto va a implicar que el gobierno no va a gastar la totalidad de sus ingresos. El no gastar la totalidad de sus ingresos, el gobierno está ahorrando. Y ese ahorro se traduce en acumulación de activos financieros. Por ende, un déficit fiscal negativo va a implicar un superávit fiscal positivo. En el primer caso a analizar, vamos a asumir que existen gastos del gobierno, pero que no existen impuestos. Por ende, el gobierno va a gastar sin tener ingresos. Esto va a implicar que el déficit fiscal va a ser igual al nivel de gastos. Es decir, todo lo que gasta el gobierno va a significar un aumento en el endeudamiento del gobierno. Por ende, todas las variaciones del gasto público van a ser iguales a las variaciones del déficit fiscal. Es que no existen impuestos. Entonces, recordando la ecuación de la demanda agregada, vamos a tener que la demanda agregada, o el nivel de ingreso y producción en equilibrio, tiene que ser igual al consumo, más la inversión, más el gasto público. Tenemos que recordar que el consumo de los hogares va a ser un gasto inducido. ¿Por qué? Porque el nivel de gasto que realizan los hogares en adquirir bienes y servicios va a depender del nivel de empleo de la economía y por ende del nivel de ingresos. Y los factores que van a determinar el nivel de empleo y producción, las variables autónomas o los gastos autónomos, van a ser la inversión, el gasto en acumulación de capital que hagan las empresas privadas y los gastos de gobierno. Es decir, cuánto decide gastar el gobierno efectivamente en adquirir bienes y servicios. Por ende, en una economía sin gobierno, el gasto autónomo está enteramente determinado por las decisiones de acumulación de capital. Pero en una economía donde existen gastos de gobierno, esto va a implicar que el nivel de gasto de gobierno va a ser una variable que va a determinar el nivel de empleo y producción. Entonces, si expresamos la ecuación de consumo de la forma más simplificada, obtenemos lo siguiente. Recordar que la C chica significa la propensión marginal a consumir y la Y nivel de ingreso. Si resolvemos esto, vamos a obtener lo siguiente.
vamos a obtener que el nivel de ingresos generados en la economía y por ende el nivel de empleo va a estar determinado por el multiplicador del gasto, el nivel de inversión y el gasto público. Por ende, las variaciones en el nivel de ingreso y por ende en el nivel de empleo van a estar determinadas enteramente por el valor del multiplicador y por las variaciones en los niveles de gastos autónomos. Es decir, cómo va a variar la demanda de bienes de inversión por parte de las empresas y cómo va a variar el gasto público. Tipos de gastos van a tener el mismo efecto multiplicador. Es decir, si la propensión marginal a consumir fuera 0,5, esto va a implicar que el multiplicador va a ser igual a 2. Si el multiplicador es igual a 2, esto va a implicar que cada peso que gasten los empresarios en acumular capital se van a traducir en 2 pesos en aumento en la demanda agregada. Ese peso extra generado es porque aumentó el consumo, porque el consumo reaccionó al aumento en la inversión. Por eso es una variable inducida. Y lo mismo va a ocurrir en los casos del aumento en los gastos de gobierno. Si el gobierno aumenta en 1 peso su demanda de bienes y servicios, la demanda agregada total va a aumentar en 2 pesos. ¿Por qué? Porque 1 peso lo puso el gobierno y el otro peso fue debido al efecto multiplicador. Pero esto también va a implicar que como no existen impuestos en esta economía, todo el aumento en la demanda agregada y el nivel de empleo va a ser financiado vía déficits fiscales, vía la emisión de deuda. Y por ende, la emisión de deuda por parte del gobierno puede sostener los niveles de empleo y producción. En el segundo caso a analizar, vamos a asumir también que existen gastos de gobierno y van a existir impuestos, pero estos impuestos van a estar un monto fijo en la economía, no van a depender de ninguna variable, van a ser totalmente exógenos. Al introducir los impuestos como variable macroeconómica, tenemos que hacer una distinción fundamental. ¿Por qué? Porque el consumo de los hogares habíamos asumido que dependía del nivel de ingreso y la propensión marginal a consumir. Esto en el caso de que no existían impuestos. Pero si existen impuestos, el consumo de los hogares no va a estar dado por su ingreso bruto, va a estar dado por su ingreso neto. Es decir, ingresos después pagados los impuestos. Y esto se va a llamar el ingreso disponible. Por ende, el consumo de los hogares lo podemos expresar como ingresos menos impuestos. Es decir, si los hogares tienen un ingreso de 100, podrían destinar esos 100 a consumo. Pero si tienen que pagar impuestos, por ejemplo, de 20, ahora solo van a poder destinar como máximo 80. Por ende, los niveles de impuestos van a deprimir el consumo. ¿Por qué? Porque van a deprimir el ingreso disponible de los hogares. Por ende, podemos expresar la ecuación de la demanda agregada de la siguiente forma: C más I más G. Pero ahora, el consumo ya no va a depender del ingreso bruto o el ingreso sin impuestos, sino que tenemos que introducir los impuestos dentro. Tenemos que introducir los impuestos dentro del análisis. Por ende, si multiplico la propensión marginal a consumir por el ingreso, menos C por T, que es la propensión marginal a consumir por el nivel de impuestos, más I más G. Entonces, si resuelvo esto, voy a obtener que el nivel de ingreso va a depender del multiplicador, va a depender de menos C por T más I más G. Esto va a implicar que el multiplicador del gasto no va a cambiar si es que los impuestos son de un monto fijo. Pero eso sí, los impuestos van a tener un efecto negativo en la demanda agregada. ¿Por qué? Porque están disminuyendo el ingreso disponible de los hogares y por ende están deprimiendo el consumo. Por eso tiene un signo negativo. Y va a seguir dependiendo positivamente el nivel de empleo y producción de los gastos autónomos, de la inversión y los gastos de gobierno. Por ende, aquí se hace evidente que tanto el nivel de gasto como el nivel de impuestos que cobra el gobierno va a afectar la actividad económica. Si el gobierno aumenta el gasto público, va a aumentar la demanda agregada dado el multiplicador. Pero si el gobierno disminuye los impuestos, esto tendrá un impacto positivo en la demanda agregada. Entonces, este va a ser el efecto que va a tener una variación en la inversión, el gasto público y los impuestos
en la demanda agregada. Asumamos el mismo caso en que la propensión marginal a consumir era 0,5. Y si la propensión marginal a consumir es 0,5, esto implica un multiplicador de 2. Es decir, que si los empresarios gastan 1 peso en adquirir maquinaria, esto se va a reflejar en un aumento de 2 pesos en la demanda agregada. Lo mismo con el gasto público. Pero los impuestos van a tener un efecto distinto en la demanda agregada. ¿Por qué? Porque van a depender de la propensión marginal a consumir. Entonces, esta variación sería menos 0,5 dividido 1 menos 0,5. Entonces, 1 menos 0,5 es 0,5. Por ende, 0,5 dividido 0,5 es menos 1 por delta t. Esto va a implicar que el efecto multiplicador de variar los impuestos es menor que el efecto multiplicador de la variación de los gastos autónomos. Esto va a implicar que, por ejemplo, si el gobierno disminuye en 1 peso los impuestos, esto negativo por negativo da positivo. Por ende, la demanda agregada aumentaría en 1 peso. Si el gobierno aumenta los impuestos en 1 peso, esto va a implicar una disminución de la demanda agregada en 1 peso. Entonces, se hace evidente que es más efectivo en términos de políticas de gobierno aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada que disminuir el nivel de impuestos. Entonces, si el gobierno varía el nivel de gasto y el nivel de impuestos al mismo tiempo, la variación de la demanda agregada va a estar dada por el aumento de la demanda agregada que generó el aumento del gasto público, menos la disminución que generó los aumentos en los impuestos o la variación de los impuestos en el consumo. Si asumimos una regla fiscal estricta, es decir, que todo lo que gaste el gobierno tiene que ser financiado con aumento en los impuestos, o dicho de otra forma, no pueden existir déficit o superávit fiscales, entonces las variaciones del gasto tienen que ser iguales a las variaciones de los ingresos o de los impuestos. Por ende, si son iguales, puedo reemplazar delta G como delta T tiene que ser igual a delta G, puedo reemplazar esto por delta G. Entonces, la variación en la demanda agregada, tengo un factor en común que va a ser delta G dividido 1 menos la propensión marginal a consumir. Voy a obtener lo siguiente: 1 menos C. Y tengo 1 menos C arriba y 1 menos C abajo. Entonces puedo simplificarlos y voy a obtener que el efecto multiplicador desaparece. Es decir, el efecto positivo que genera aumentar el gasto público menos el efecto negativo que genera disminuir la demanda agregada porque aumentaste los impuestos y en la disminución del consumo, el efecto neto va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el efecto multiplicador del gasto público es mayor que el efecto multiplicador de la disminución de los impuestos. Por ende, el multiplicador como tal desaparece. Esto va a significar que un aumento en 1 peso del gasto público financiado con un aumento en los impuestos de 1 peso va a generar un aumento en 1 peso en la demanda agregada. Es decir, que este tipo de políticas fiscales, de expansión fiscal, con aumento en los impuestos, sin incurrir en déficit o superávits, va a implicar aumentos en la demanda agregada. Y lo mismo en el caso contrario. Si tú disminuyes el gasto público, por ende tienes que disminuir los impuestos. Esto implica que vas a disminuir el gasto de gobierno como consumo autónomo, pero vas a elevar el gasto inducido como consumo porque aumentaste el ingreso disponible. Pero el efecto neto va a ser negativo. Si bajas el gasto público en 1 peso, la demanda agregada va a disminuir en 1 peso, independiente que haya existido un estímulo en el ingreso disponible. Y en el tercer y último caso a analizar, vamos a asumir que existen gastos de gobierno, pero ahora los impuestos no van a ser un monto fijo, sino van a ser una proporción constante de los ingresos. Es decir, que a medida que los ingresos de la economía aumenten, van a aumentar los impuestos dada la proporción. Por ende, podemos expresar la demanda agregada de la siguiente manera. Y podemos expresar el consumo de los hogares como la propensión marginal a consumir por su ingreso disponible. Pero el ingreso disponible va a ser el ingreso bruto menos los impuestos. Y los impuestos sabemos que van a ser igual a la tasa impositiva por el nivel de ingreso. I más G. Entonces,
podemos multiplicar esta expresión y vamos a obtener C por I menos C por T, que es la tasa impositiva, por I más G. Voy a llevar todas las expresiones que tengan el nivel de ingreso al lado izquierdo. Y voy a obtener el ingreso menos la propensión marginal a consumir por el nivel de ingreso pasa en negativo porque esto es positivo, pasa con signo positivo, C por T por I, y esto va a ser igual a I más G. Si factorizo en este lado de la ecuación, voy a obtener 1 menos C más C por el T chica, y esto va a ser igual a I más G. Por ende, puedo volver a factorizar porque tengo la propensión marginal a consumir acá y acá. Si despejo el nivel de ingreso, voy a obtener un nuevo multiplicador. Entonces, cuando tenemos impuestos que van a depender del nivel de ingreso, los impuestos van a afectar el nivel de demanda agregada vía cambios en el multiplicador. El multiplicador ya no es 1 partido 1 menos C, es 1 partido 1 menos C por esto. Al cambiar el multiplicador van a cambiar los impactos de los gastos autónomos en la expansión de la demanda agregada. ¿Por qué? Porque la variación del ingreso ahora va ¿Por qué? Porque la expansión de la demanda agregada que va a generar los aumentos a la inversión y el gasto público van a depender no solamente de la propensión marginal a consumir, sino que van a depender de la tasa impositiva. Por ende, este tipo de impuestos va a afectar el multiplicador, y al afectar el multiplicador del gasto, el impacto que van a tener los aumentos o disminuciones de los gastos autónomos en el nivel de demanda agregada van a cambiar. Asumamos que la propensión marginal a consumir es 0,5 y la tasa impositiva es 0,2, que es un 20%. Es decir, que habría que pagar un 20% de los ingresos en impuestos. Por ende, el multiplicador sin impuestos sería 1 partido 1 menos 0,5. Esto nos daría 2. Pero si incluimos los impuestos, tenemos que considerarlos al obtener el multiplicador. Entonces sería 1 menos 0,5 por 1 menos 0,2. 1 menos 0,2 es 0,8. Se va a tener 0,5 por 0,8. Y esto nos va a dar 0,4. Entonces 1 menos 0,4 es 0,6. Y 1 dividido en 0,6 va a ser 10 sextos. Y 10 sextos es 1,6 periódico. Por ende, la tasa impositiva va a deprimir el multiplicador. Va a hacer que el multiplicador sea más bajo. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo el ingreso disponible de los hogares para consumir bienes y servicios. Por ende, a medida que aumente la tasa impositiva, el efecto multiplicador va a ir cayendo, va a ir deprimiéndose. En este tipo de impuestos también surge otra dinámica. ¿Por qué? Porque la recaudación fiscal va a depender de la tasa positiva y el nivel de ingresos. Y por ende, la variación de los impuestos va a depender de la variación del nivel de ingresos. Y la variación del nivel de ingresos va a depender de la inversión y del gasto público. Por ende, si el Estado aumenta en 1 peso el gasto público, va a aumentar por ejemplo, en 1,6 pesos la demanda agregada. Y este aumento de la demanda agregada va a generar un aumento en el nivel de impuestos. Y por ende, va a existir un cambio en el déficit fiscal. Es decir, que cuando el gobierno aumenta su nivel de gastos, a su vez está aumentando su nivel de ingresos. Y eso genera una dinámica importante de analizar dentro de los déficits fiscales. Por ende, la variación de los impuestos va a depender de la variación del gasto público, pero dada la tasa impositiva y la propensión marginal a consumir. Por ende, habíamos especificado que la variación del déficit fiscal iba a ser la variación del gasto público menos la variación de los impuestos. Entonces, por ende, sabemos que el gasto público va a aumentar y que los impuestos van a aumentar en esta medida.
y tenemos factores comunes, y el factor común va a ser el nivel de gasto. Si factorizamos, obtenemos 1 menos T dividido 1 menos C por 1 menos T. Vamos a tener 1 menos toda esta expresión. Si asumimos en el caso que vimos en que C era igual a 0,5 y T era igual a 0,2, entonces el déficit fiscal, dado un aumento en un peso del gasto público, va a significar a 1 menos 0,2, y esto habíamos visto que la parte de abajo era igual a. Entonces, si reemplazamos estos valores en la ecuación anterior, podemos ver cuál va a ser el impacto del gasto público en los déficits fiscales y en el endeudamiento de gobierno. Por ende, al resolver todo esto, obtenemos que la variación del déficit fiscal va a depender del gasto público y del valor de este factor, y nos va a dar 2/3. Es decir, que por cada peso que gaste el gobierno, va a haber un aumento en el déficit fiscal de solamente 2/3, o 0,6% o 0,6 pesos. Por ende, esto va a generar que este peso extra que va a gastar el gobierno va a inducir un aumento en los impuestos y por ende el déficit fiscal es menor que 1 peso. Es decir, que siempre el aumento del gasto público, esto va a implicar que el aumento en el déficit fiscal va a ser siempre menor que los aumentos en el gasto público, dada esta estructura impositiva. Esto va a implicar, si el gobierno gasta 100 pesos y no modifica los impuestos ni la tasa impositiva, el déficit fiscal no va a ser 100, sino que va a ser, por ejemplo, 66. Lo último a recalcar en este tipo de impuestos sería qué sucedería si el gasto público fuese igual a la variación de los impuestos. Es decir, que el gobierno va a ajustar su nivel de gasto a su nivel de ingreso. Habíamos visto que la variación de los impuestos era T por la tasa, era T por el nivel de ingresos. Por ende, si tenemos esta regla fiscal, los niveles de gasto de gobierno van a depender del nivel de ingreso de la economía. Y esto va a implicar que el gasto de gobierno sería procíclico, es decir, que las decisiones de gasto de gobierno van a depender del ciclo económico. Por ejemplo, si la inversión cae, esto va a implicar una caída de los ingresos. Y si caen los ingresos, van a caer los impuestos. Y si tenemos esta regla fiscal estricta, esta disminución de los impuestos va a implicar una disminución del gasto público. Y si vuelve a caer el gasto público, va a volver a caer el ingreso. Esto implica que el gobierno lo único que haría sería acentuar los ciclos económicos. Es decir, si la demanda agregada cae porque cayó la inversión, una regla fiscal estricta lo único que haría es volver a deprimir aún más el nivel de producción y empleo. O en el caso contrario, si la inversión aumenta, va a aumentar el nivel de ingresos, y si hay una regla fiscal estricta, también aumentaría el gasto público. Entonces, acentuaría el auge o la recuperación económica. Este tipo de política fiscal sería procíclica porque el gasto de gobierno iría acorde y se movería según el ciclo económico. Y el objetivo de la política macroeconómica tiene que apuntar a ser contracíclica. Es decir, que cuando el nivel de inversión caiga, el gobierno no actúe disminuyendo los gastos, sino que sostenga el nivel de empleo y demanda agregada, incurriendo en déficits fiscales, dependiendo de cada situación.